¿Está listo para escuchar la palabra de Dios? ¿Qué más podemos añadir? Me dicen los jóvenes, escuchaba que Nicolás, ahí estaban conversando las chicas, que Nicolás ayer estuvo predicando sobre la Pascua y les explicaba la Pascua. Y yo voy a hablarles de la Pascua y la pastora y todas las canciones nos hablaban de la Pascua y usted encuentra la Pascua en la Biblia, así que estamos ya con tanto conocimiento de la Pascua, pero creo que podemos aprender algo más. Amén. Muy bien, vamos a mirar la Biblia. Abra por favor su Biblia. En Primera de Corintios, cuando mi esposa dijo Primera de Corintios, yo dije, ahí va a leer el texto bíblico que yo había elegido para el día de hoy. Primera de Corintios, capítulo número 5. El título de mi mensaje es Celebremos la Pascua. ¿Cuál es el título del mensaje? Celebremos la Pascua. Claro, parece una contradicción. Están cantando, yo creo que a muchos de nosotros nos pasó, porque en verdad que uno ha estado toda la vida en la iglesia, pero a medida que va pasando el tiempo, yo pensaba en los hermanos mayores, ahí los hermanos que estaban o que me trajeron a mí acá a Palmira, los hermanos Berimán, la hermana Susana, y creo yo que a ellos les sucede y a usted también le va sucediendo lo mismo que a mí. Cada vez que pensamos en la obra de la cruz, vamos teniendo como una visión un poco más amplia, como que vamos comprendiendo un poco mejor esta cuestión del sacrificio del Señor Jesús. Y lo ponemos en nuestro corazón y nos da pesar y en un punto nos da tristeza por ver al Señor sufriendo, entregando su vida por nosotros, y por el otro lado nos da alegría porque nos habla de su amor y no había otra manera para que fuésemos salvos. Entonces, mientras empezaban las primeras canciones, yo trataba de hacerlo lo posible por no derramar alguna lágrima, porque si esto ya lo sé, ya lo sabemos, y no son lágrimas de tristeza, sino que son lágrimas de gozo. Por eso mi tema es celebremos la Pascua. Cuando nació Ludovica llorábamos y a veces la miramos y se nos caen las lágrimas. Y no es de tristeza, es de gozo. Así que si usted ha derramado lágrimas hoy, espero que sean de gozo. Y si ha derramado lágrimas de tristeza, bueno, esa tristeza, dice la Biblia, le lleva a usted y me lleva a mí al arrepentimiento, que nos damos cuenta de que tenemos algo que confesar al Señor. Y luego de que lo hacemos, el Señor nos limpia de pecado y esas lágrimas de tristeza se transforman en gozo. Así que a veces hay un pesar y hay una tristeza que Dios, su Espíritu Santo, pone en nuestro corazón que nos conducen a llorar para arrepentirnos. Pero luego hay alegría porque sabemos que ya no hay más nada de que arrepentirse porque la deuda fue pagada por el Señor. Si me di a entender, diga un lindo amén, por favor. Leemos primera a los Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros quedamos así todos como compungidos con las canciones, ahora entendemos que tenemos que celebrar la fiesta. Por eso la última canción, ya está salvo. Si entregó su vida a Cristo, ya está salvo. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Y es palabra de Dios. Todo este tema de la Pascua tuvo un comienzo que se relató
aquí en la plataforma nos fueron contando la historia del pecado y la historia de la redención del hombre. El comienzo de la Pascua, la primera Pascua, se celebró en Egipto cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo. 400 y un poquito más de años estuvieron ellos esclavos y quedaron esclavizados, y los egipcios se enseñorearon de ellos con rigor, dice la palabra de Dios. Entonces Dios determinó que el tiempo se había cumplido para sacar a su pueblo de la esclavitud, y envía a Moisés, y junto con Moisés envía señales y envía las 10 plagas que usted conoce, plagas que fueron enviadas para mostrar Dios su poder, no solo a Egipto, sino a todas las naciones. Y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Dios estableció que una noche determinada el ángel de la muerte pasaría por todo Egipto, donde el pueblo de Israel también se encontraba, y pasaría matando al primer hijo, al primogénito. Pero donde él viera la sangre en los postes y en los dinteles de las casas, el ángel pasaría de largo por esa casa y no entraría, y entonces en esa casa no habría muerte. Por eso este tema de la Pascua es sumamente importante. Esa noche en Egipto hubo muerte, pero yo quiero que nosotros entendamos lo que nos enseña la palabra. Si usted recuerda, en una de las plagas que Dios envió a Egipto, que era la plaga del granizo, los egipcios se enteraron de que Dios iba a mandar esa plaga. Y entonces sí, iban a morir personas que estuvieran afuera, iban a morir los animales porque las piedras eran bastante grandes y los iban a matar. Pero dice la Biblia que mucha gente de Egipto creyó en esa palabra. Entonces guardaron los animales y no salieron a trabajar. Entonces algunos conservaron la vida de sus animales. Esta Pascua que se iba a celebrar, podía alguien de Egipto haber hecho lo mismo que el pueblo de Israel estaba haciendo. El tema es que ellos no creyeron que algo así fuera a suceder. Pero esa noche Dios cumplió su palabra y su juicio sobre los dioses de Egipto, sobre Satanás el diablo, su juicio sobre el pecado y sobre el mundo, y envió esta plaga que trajo muerte, trajo llanto, trajo dolor. Pero en la casa de los hijos de Dios, que habían pintado sus postes y los dinteles con sangre, el ángel destructor no pudo entrar. Si me di a entender, diga un amén. Dios dio la orden de que ellos tenían que sacrificar un cordero y derramar la sangre de ese cordero, y con un hisopo pintar los postes y el dintel. El símbolo de Egipto era la serpiente. Piense, usted puede verlo en las películas. En la corona del faraón hay una serpiente. En el cetro del faraón hay una serpiente enroscada, intimidante, una serpiente venenosa. Ahí está representado el poder de Egipto, pero la serpiente representa a Satanás el diablo. Ahora Dios establece no serpiente. Serpiente no es poder para Dios. Poder para Dios es un cordero. Un cordero que va a derramar su sangre y que va a librar a toda la nación, y más adelante a todo aquel que cree, del pecado y de la esclavitud. Ese cordero, usted bien sabe, es el Señor Jesús. Ahora, ¿de qué se trata la Pascua? La Pascua se trata justamente de el cordero que va a destruir a la serpiente. Le dije recién, la serpiente es Satanás el diablo, el cordero es Jesús. La palabra de Dios nos decía y nos enseñaba en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablándole a la serpiente. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, le dice Dios a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la obra de la
la cruz, del hijo de Adán y de Eva que vendría algunos miles de años después y heriría a la serpiente y le daría un golpe de muerte, pero también sufriría, porque Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Usted no piense que el Cordero fue silbando un coro y tarareando un aleluya cuando iba por la vía dolorosa, sino que era verdadero sufrimiento. La Pascua se trata del Cordero que iba a sacar al pueblo de la esclavitud. La Pascua se trata del Cordero cuya sangre los iba a librar de la muerte. Por eso la palabra Pascua significa paso. Cuando el ángel de la muerte viera la sangre, no podía entrar ahí, tenía que pasar de largo. Solo la sangre haría la diferencia. Por eso cuando usted piensa en la obra de la cruz y nos conmueve pensar o ver los sufrimientos de Cristo que ningún director de Hollywood ha podido verdaderamente representar, porque la agonía interna no se podía representar. Usted piense que por cada gota de sangre que Jesús derramó, lo estaba haciendo para poder limpiarnos a nosotros de los pecados y librarnos de la esclavitud del pecado. El Cordero de Dios. Tuvo un comienzo la Pascua allá en Egipto. Ese es el comienzo. Mi primer punto es nuestra redención profetizada. Hay 4 cosas que yo quiero que usted aprenda sobre el Cordero. En primer lugar, el Cordero Pascual fue un Cordero sin defecto. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dice que tenía que ser un macho, era de 1 año. Luego se iba a agregar algunos detalles más en los sacrificios del día de la redención que Dios estableció para el pueblo de Israel. Pero no tenía que tener imperfección. Y luego aclara, no podía ser roñoso, o sea, no podía estar mugriento, no podía tener costras, no podía tener lastimaduras, no podía tener cicatrices. El que oye entienda, tenía que ser un cordero perfecto. No podía haber alguna cosa anómala, tenía que ser perfecto. Cualquier detalle, cualquier cosa que sobrara, un dedo, una uña, veo que a veces nacen animales con más o con menos, alguna cosa extra, una garrapata, ya inhabilitaba al cordero para poder ser sacrificado. El cordero tenía que ser perfecto. En segundo lugar, el Cordero Pascual debía ser un cordero sacrificial. Luego vemos en la enseñanza en Levíticos que el cordero tenía que ser apartado por unos días también. Y era un cordero sacrificial. Éxodo 12:6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Era el mes de abril para ellos. Así que estamos bastante cerca. Estamos bastante cerca este año de esa fecha. Y lo inmolará toda la congregación, o sea, lo va a matar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ese cordero perfecto que era seleccionado exhaustivamente, en el cual no debía haber ningún defecto ni ninguna cosa extraña, era un cordero que iba a ser sacrificado, tenía que morir. ¿Qué está enseñando Dios con esta gran verdad del sacrificio del cordero? Porque esta es una de las verdades centrales del Evangelio de Jesucristo. Es una de las verdades centrales de la palabra de Dios. ¿Qué está queriendo Dios enseñar con esto del sacrificio del cordero? Porque el cordero apartado, el cordero perfecto, tenía que ser sacrificado.
Y lo enseña la palabra de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en Hebreos 9:22, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. O sea, los pecados no pueden ser quitados si no se derrama sangre. Eso lo estableció Dios. Por eso esto es una verdad central. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Bueno, Dios lo estableció así, porque dice Dios en la Biblia que la vida está en la sangre. Y dice Dios en la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces era necesario un cordero sustituto, perfecto e inocente, que muriera y entregara su vida y su sangre para que la persona fuera absuelta por Dios de sus pecados. Si me di a entender, diga amén. Pero este tema de la Pascua del Antiguo Testamento y del Cordero, no se olvide, como lo compartí la semana pasada, era solo una sombra de lo que iba a venir. El Cordero tenía que ser sacrificado, no se olvide. El cordero tenía que ser sacrificado. En tercer lugar, el cordero pascual fue un cordero salvador. Éxodo 12:7 y versículo 13 dice así: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El versículo 13, y la sangre os será por señal. ¿Qué era la sangre? Señal. En las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ellos estaban en sus casas. Tenían que tomar un cordero perfecto. Tenían que sacrificar el cordero perfecto. La sangre de ese cordero tenía que ser puesta en los postes y en el dintel de cada casa. Y ellos tenían que quedarse dentro de casa. No podían estar fuera y decir, cuando viniese el ángel destructor, no, pero aquí ya es mi casa, mire, yo vivo allá en la H6, mire que está la sangre, mire que está bien pintado. No, está fuera de la cobertura de la sangre porque está fuera de la casa. Tiene que estar dentro de la casa. El ángel pasaría y si había alguien que estaba fuera de casa, moriría. El primogénito tenía que morir. Pero cuando viera la sangre del cordero haría la diferencia y los salvaría. Esa es la sangre salvadora de la Pascua. Si me comprendió, diga un buen amén. Dios dijo, cuando yo vea la sangre, pasaré de ti. No me voy a quedar, voy a pasar. En cuarto lugar, el cordero pascual fue un cordero compartido. Éxodo 12, 8 y 9 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo asado. Éxodo 12:4 dice, porque Dios le dio la orden de que cada familia tenía que tomar un cordero, pero el asunto es que habían familias que no eran muy numerosas, eran familias de 2, 3, 4 personas. Y yo no sé cuánto come usted, pero creo que un cordero, ¿cuánto pesa los que saben un cordero de un año? ¿Cuánto puede pesar? ¿Cuántos kilos más o menos? 8, 9 kilos, por ahí, más o menos, ¿sí? Entre 4 personas no se van a comer, o 3 personas no se van a comer 8 kilos de carne. Quizás algunos dijeron, yo sí, pastor, pero bueno, la mayoría de la gente no. Entonces, Dios estableció, el cordero tenía que comerse todo. El cordero tenía que asarse todo y tenía que comerse todo, y si algo sobraba tenía que ser quemado en el fuego. No podía sobrar nada. Entonces
tenía que ir a la casa del vecino y decir, ¿cuántos son ustedes? Y nosotros somos 5, y nosotros somos 4, perfecto, con 9 kilos de cordero. Entonces se juntaban las familias y se compartía el cordero compartido. Éxodo 12:4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, o sea, un cordero, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Por eso, mire que Dios pensó en todo. Entonces decía, a ver, ¿cuánto como? Y yo me como, cuando va a comer un asado, y me como medio kilo. Y mi esposa, no, mi esposa come un cuarto, quizá. Cuando a veces nos juntamos y hemos comido algo, las mujeres comen menos, normalmente, ¿no? Normalmente, hay excepciones. Los varones comen más, y hay algunos varones que comen más. O sea, si siguen comiendo, ¿no? O sea, no hay problema. Ellos piensan que están celebrando la Pascua, tienen que comerse todo. Y entonces, y se come 1 kilo, 1,5 kilos de carne, y dice, qué buen comer que tiene. Tenían que sacar hasta esa cuenta. A ver, ¿cuánto come más o menos? Y tiene 12 kilos, sí, nos va a alcanzar. Y entonces, hasta donde llegara, pero no podía sobrar. Esto es muy importante, es sumamente importante. El cordero tenía que comerse íntegro, completo. Ahora, ¿qué pasó con este cordero después de ser sacrificado? Después de que lo mataban, derramaban la sangre, la juntaban y pintaban los postes. ¿Qué tenían que hacer? Primero, dije recién, el cordero, luego de que era muerto, era completamente asado en el fuego. No podía ser cocido, no podía ser hervido, no podía usted hacer otra, no, yo lo voy a hacer de esta manera. No, tenía que ser asado en el fuego. Es muy importante que se siga la ordenanza de Dios, porque todo esto tiene un significado en la persona de Jesucristo. En segundo lugar, debía comerse todo el cordero sin dejar nada de él. Por eso lo compartían. No podía quedar absolutamente nada. Ese cordero asado tenía que ser comido íntegramente. No se podía dejar nada. Enseguida le voy a explicar la importancia que eso tiene. Y usted va a comprender la importancia que tiene comerse todo el cordero. Porque esto es solo un simbolismo. En tercer lugar, tenían que comer el cordero con panes sin levadura y con hierbas amargas. Eso fue lo que recién leímos en la palabra de Dios. ¿Por qué con hierbas amargas? Porque las hierbas amargas representaban para el pueblo de Israel los años de esclavitud, la amargura de haber vivido en esclavitud en Egipto, para que no se olvidaran de dónde Dios los sacó. Por eso hierbas amargas. Ahora, entre paréntesis, si usted quiere comer un cordero, recomiendan los que saben que lo coma con hierbas amargas y no le va a caer mal. Así que, ¿qué sería la hierba amarga? Rabicheta, rúcula, chicoria. ¿Sabe que un día un pastor nos invitó y comimos cordero con hierbas amargas? Una delicia. Y ahí yo comí más de lo que, porque no caía mal. Así que hasta ese sentido también. Pero en realidad el sentido es recordar que ellos vivieron en amargura por 400 años esclavos en Egipto. Si me di a entender, diga amén. Luego dice que tenían que comerlo con panes sin levadura. La levadura es eso que utilizan las mujeres y los hombres cuando hacen alguna cierta masa para que la masa crezca y leude y se haga más grande. Un poco de levadura hace que la masa crezca de maneras impresionantes. A veces uno dice, mira cómo creció. La cocinera está feliz. Pero la levadura en este caso representa, y en toda la Biblia, representa el pecado. Oiga, por favor, no estoy diciendo que usted no use levadura cuando tenga que cocinar. Por las dudas que alguno malinterprete y dice estoy comiendo pecado.
tengo que hacer a veces estas aclaraciones que no son para mí para reírme, sino que me causan un poco de tristeza, porque hay gente que malinterpreta. Viste que no había que usar levadura, la levadura es pecado, tenés el estómago lleno de pecado ahora. No, es solo un símbolo del pecado. Ahora, quiero que piensen en esta escena. El pueblo de Israel celebrando la primera Pascua, que representaba la salvación de ellos. El día en que el ángel de la muerte pasó de largo y no los tocó, y Dios los libró de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del faraón de Egipto, que es tipo de Satanás el diablo. Cuando ellos comieron el cordero, ¿dónde estaba el cordero ahora? Estaba dentro de ellos. El cordero estaba en ellos, para fortalecerles en el diario caminar. La palabra de Dios dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria del cristiano. Así que hay que comer el cordero. Si usted entendió hasta ahí, dígame un buen amén, por favor. Todo lo que yo he hablado hasta aquí es nuestra redención profetizada. Pero mi segundo punto es nuestra redención provista, porque todo lo que acabamos de ver del Antiguo Testamento es solo una representación de lo que ocurriría en la persona del Señor Jesucristo, y más específicamente en el día de su sufrimiento, en la vía dolorosa y en la cruz del Calvario. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33, Jeremías está mirando hacia la Pascua, mira hacia atrás, pero también está mirando hacia el Calvario, y él profetiza lo que Dios pone en su corazón y dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Qué iba a hacer Dios? Nuevo pacto. Y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto por sus pecados, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Y es palabra de Dios. Está hablando de un nuevo pacto. Hoy vivimos bajo un nuevo pacto. Dígale que está al lado suyo: hoy, hermano, vivimos bajo un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Dios tiene un nuevo cordero pascual. No como aquel corderito de un año sin defecto, sino que ahora Dios tiene un nuevo cordero pascual. Y es por él que nosotros estamos aquí. Juan 1:29. Este es el bautismo de Jesús. Y Juan el Bautista, muchas gracias, está bautizando a la gente y aparece alguien diferente. Aparece uno que no es igual que el resto. Aparece alguien distinguido. Aparece el Hijo de Dios. Jesús entra en escena. Y cuando Juan el Bautista le ve, levanta su voz y dice a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está entrando en escena un nuevo Cordero pascual. Aquel Cordero de la primera Pascua era solo una sombra del Cordero de Dios que vendría a la tierra a redimir al mundo entero y a salvar a toda la raza humana. Y Juan el Bautista lo declaró. ¿Cuántos entienden eso? Digan un lindo amén. Está hablando de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. Está hablando de Jesús. Él es el Cordero Pascual, el que pagaría el precio para nuestra redención. Está hablándonos del precioso Salvador que tenemos en Cristo Jesús. Ahora,
Dentro de este segundo punto de nuestra redención provista, hay 4 cosas que usted tiene que saber. Se las mencioné recién, pero ahora con respecto al Señor Jesús. En primer lugar, Jesús es el Cordero perfecto. ¿Se acuerda que Dios determinó? Tenía que ser un cordero de un año, macho, sin defecto. Un cordero perfecto. Ahora, Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, y dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús es el cordero sin mancha. Nadie en la historia de la humanidad pudo reunir este requisito de perfección que Dios estableció, de santidad inigualable. Nadie, solo el Cordero de Dios, Jesús el Señor. Él es el Cordero que vino a quitar los pecados del mundo entero. Jesús es el Cordero perfecto. En segundo lugar, Jesús es el Cordero sacrificial, señalado por Dios para que muriera por nosotros los pecadores. Dios el Padre lo señaló. Así como en Egipto el padre de familia miraba entre las ovejas, buscaba a los machos y elegía al de un año que no tuviera defecto y lo apartaba. Así Dios el Padre señaló y apartó a Jesucristo como el Cordero sacrificial, el que tenía que morir. ¿Por qué? Porque nadie reunía las condiciones, solamente Jesucristo. Por eso nosotros nos reunimos para darle gloria solamente a Jesucristo. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero sacrificado, el Cordero pascual que Dios estableció allí en Egipto, aquí en el presente es Jesucristo, y Jesucristo ya fue sacrificado. No será sacrificado, ya fue sacrificado. Y cuando el Cordero era sacrificado, la gente era libre de sus pecados. La gente era limpiada de sus pecados. Y ahora anunciamos en este tiempo que el Cordero de Dios, Jesucristo el Señor, quien es nuestra Pascua, ya fue crucificado. No hay nada que pagar, no hay cuentas que pagar. La obra ha sido realizada por el Cordero de Dios que fue sacrificado. En tercer lugar, Jesús es el Cordero Salvador. Porque mirábamos recién, cuando hablábamos del Antiguo Testamento, lo que era representación de la obra de Cristo, era un Cordero Salvador. Hechos, ese Cordero fue allí en Egipto el que los salvó a ellos cuando creyeron que pintando con un hisopo, con sangre, los postes y dinteles serían salvos. Ese Cordero los salvó por la fe. El que no creyó y no lo hizo, recibió la visita del ángel de la muerte. Pero el que creyó, usó la sangre del Cordero y su casa no fue alcanzada, su familia no fue tocada, la angustia no llegó, la depresión, el dolor, las lágrimas y el quebranto no entraron en la casa de los que creyeron que ese Cordero era un Cordero Salvador. Y Jesús es el Cordero Salvador. Hechos 5:31 está predicando el apóstol San Pedro, uno de sus primeros mensajes, y dice, hablándole a la gente porque ellos querían saber cómo podían ser salvos, y Pedro les dice: a este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador,
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dice que Dios el Padre exaltó a Jesucristo como príncipe y salvador. Aquel Cordero Pascual primero los salvaba. Y este nuevo pacto, el nuevo pacto, este Cordero establecido por Dios, se constituiría en el Salvador, no de una nación, sino del mundo entero. En su predicación Pedro lo está confesando. Y en cuarto lugar, Jesús es el Cordero compartido. Hablé de esto en el Antiguo Testamento. Pero mire usted, Mateo 26 al 28 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Jesús es el Cordero compartido. Él está repartiendo el pan entre los discípulos y les dice: este pan representa mi cuerpo, coman todos. Y todos comieron. ¿Cómo era en la antigüedad? Este punto de hablando del Cordero compartido, ¿se acuerda usted lo que mencionamos recién? El Cordero primero tenía que ser asado, luego de ser sacrificado, tenía que ser asado en el fuego. Está hablando de Jesús. El fuego representa la ira de Dios. La ira de Dios cayó por los pecados del mundo entero que fueron puestos en Jesús. Cayó sobre Jesús. Santo, perfecto, inocente Cordero que ocupó el lugar de nosotros los pecadores. El fuego de la ira de Dios cayó sobre Jesús. ¿Qué más vimos recién? Tenían que comerse todo el Cordero. Todo el Cordero. ¿Sabe qué significa esto? Usted no puede aceptar a Jesús a medias. Usted no puede creer que usted es salvo porque aprendió algo de la historia de Jesús. Aprendió algo de la vida de Jesús. Se recibe la vida de Jesús por medio del Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario. Usted puede recibir instrucción, puede recibir conocimiento, pero quizás no está recibiendo al Cordero. Y yo me temo que lamentablemente hay muchas personas que asisten a las iglesias que no entienden esto. Entonces comen una parte del Cordero. Dice: Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. Todavía no confío en mi Señor. Y usted no puede hacer a Jesús su Salvador y no hacerlo a Él su Señor. Porque Jesús es las dos cosas. Hay gente que acepta y dice: no, yo lo he aceptado como mi Salvador. Voy a ver más adelante si lo acepto como mi Señor. ¿Sabe qué está haciendo? No se está comiendo todo el Cordero. Si usted cree que Jesús es Salvador, tiene también que creer que Jesús es Señor. Y como Él es Señor, Él es dueño, usted le pertenece a Él. Cuando usted acepta a Jesucristo como Salvador de su vida, tiene que saber que también lo acepta como su Señor. Si usted no acepta el señorío de Jesús en su vida, tiene que saber que Jesús tampoco es su Salvador. Si me di a entender, diga amén. Salvador y Señor. Eso es comer todo el Cordero. Hay gente que selecciona la Biblia. Me gusta más esto, me gusta más esto otro, esta faceta más. Me gusta cuando Jesús me habla de amor, cuando me acaricia, cuando me recuerda lo importante que soy. Mire, vaya a un psicólogo mejor. Tiene que aprender a comer todo el Cordero. Cómase todo el Cordero, cómase toda la palabra, cómase todo a Jesús, viva para Jesús. No solo siéntase contento que es salvo, siéntase feliz si está bajo el señorío de Cristo, porque solo en el señorío de Cristo usted tiene seguridad y garantía de vida eterna. Aprenda lo que significa comerse todo el Cordero. ¿Qué más dijimos? Dijimos que tenían que comerlo con hierbas amargas.
que allá en Egipto representaban para ellos los años de esclavitud. Y para nosotros tiene dos representaciones. Una, la esclavitud del pecado, la amargura del pecado donde nosotros vivimos. Usted tiene que sentir amargura cuando está viviendo en pecado, porque el pecado lo único que deja es amargura. Y también representa el arrepentimiento, el dolor por haber fallado a Dios y ahora por volver. Por eso muchos de nosotros, a mí verdaderamente me conmueven los himnos que escuchamos recién. Y me identifico con cada canción, pero esa canción que cantaban, la penúltima, que decía, un pecador soy. Y solo soy eso. Pero la canción sigue y dice, salvo por él. ¿Qué es usted? Y yo soy un pastor, tengo una credencial así de grande más o menos, que dice que tengo qué sé yo qué cosa, un certificado que me dieron, que vaya a saber dónde está guardado, porque no lo hemos puesto tampoco por ahí, que pertenezco a tal organización, que tengo tal dignidad, pero a la hora de la verdad, cuando estamos el Señor y yo a solas y cuando ando caminando por la vida, sé esto, que solo soy un pecador que ha sido salvado por la gracia de Jesús. Solo eso, pero que fui alcanzado por la gracia. Entonces cuando yo pienso en eso, uno derrama lágrimas. Esos son las hierbas amargas. Si me di a entender, diga amén. Hierbas amargas es arrepentimiento. Panes sin levadura. Bueno, ese fue el primer texto bíblico que leímos. Si usted se acuerda, que leímos primera a los Corintios en el capítulo 5, y donde nos habla de celebrar la Pascua sin la levadura de malicia. La levadura representaba el pecado y sigue representando el pecado en el día de hoy. Ellos en la antigüedad tomaban un hisopo, le dije, y untaban en sangre, pintaban postes, dinteles. Ese hisopo representa hoy la fe en Cristo. Todo aquel cuadro de la Pascua en el Antiguo Testamento tiene su lógica y su explicación en la persona de Jesús. Si entendió hasta ahí, diga amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es nuestro hisopo entonces? La fe. Yo tengo que creer. Tengo que creer. Ahora quiero que piense, ¿quién fue el que diseñó todo este plan? ¿Quién fue el que armó toda esta estrategia? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Moisés? ¿Lo hizo el pueblo de Israel? ¿Lo hicieron los sacerdotes? ¿Lo hicieron los fariseos? ¿Lo hicieron los escribas? ¿Lo hicieron los apóstoles? ¿Quién diseñó todo esto? Dios. Dios, el Padre, es el dueño y el artífice de nuestra salvación. Encima Dios establece más adelante que ese día, que era un día de fiesta, nadie tenía que trabajar. Para los argentinos estarían en su salsa. Nadie tenía que trabajar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque eso era representativo de esto. Usted no tiene que hacer ningún trabajo para salvarse. El trabajo lo ha hecho el Señor Jesucristo. Entonces recibo la salvación por la fe y no tengo que hacer ninguna obra, exactamente, pero tiene que saber que es salvo sin hacer ninguna obra, pero para hacer buenas obras. La obra perfecta la hizo el Señor Jesús. Voy a pedirle por favor que suban como les había pedido, mi amor. ¿Qué fue lo que dijo Jeremías? Jeremías habló de un nuevo pacto. Y dijo Jeremías
En este nuevo pacto, dice Dios, yo pondré mis palabras en sus mentes y en sus corazones. ¿Sabe qué significa eso? El cordero adentro. El cordero. El cordero de Dios. Usted tiene que comer todo el cordero. Y dice cómo hay que comerlo: sin levadura, sin pecado. Cierre sus ojos un momento. Eran las 3 de la tarde. Era la hora del sacrificio. En esa hora un par de sacerdotes tomaban el cordero. Uno lo sostenía, el otro le estiraba el pescuezo y lo degollaba hasta que vertiera toda su sangre. Eran las 3 de la tarde cuando en el monte Calvario Jesús, el Cordero de Dios, con sus brazos estirados, dijo: consumado es. La deuda ha sido pagada. Sacerdotes pueden volver a sus hogares con sus familias, ya no hay ningún trabajo que hacer. Dejen libres a los corderitos inocentes, porque el Cordero de Dios ha muerto y ha pagado toda deuda que teníamos con Dios. Por eso ya no hace falta más sacerdote, no hace falta más cordero, porque el Hijo de Dios consumó la obra de redención en la cruz del Calvario. Hoy usted y yo nos vamos a acercar a la mesa del Señor y vamos a recordar aquella primera Pascua y vamos a celebrar la Pascua del día en que Jesús murió. Vamos a comer el pan pensando en que Él es Salvador, pero Él es Señor. Si hay alguien aquí, si hay alguien allí en las redes que no está reconciliado con Dios, sino que está viviendo en pecado, yo quiero invitarle a que hoy usted pueda presentarse delante de Dios sin levadura vieja, sin cosas de la vieja vida, sin pecado, sin malicia, sin maldad, sin ninguna forma de pecado donde estábamos antes enredados. Y si usted dice: pero es que yo tengo esto en mi corazón, yo tengo pecado, vamos a orar. ¿Quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados? Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Por eso podemos ser limpios y libres del pecado. Si usted se da cuenta de que es pecador y llegó así a esta casa, si usted que está allí en su casa entiende la palabra y se da cuenta de que es un pecador, ponga una mano en su corazón para que juntos hagamos una oración y podamos presentarnos delante de Dios sin la vieja levadura, sino siendo nueva masa para Dios. Ore conmigo y diga: querido Dios, yo te doy gracias por oír y entender tu palabra. Yo reconozco todos mis pecados, y si yo quisiera enumerarlos, me sería realmente imposible. Por eso, Padre, yo te pido simple y sencillamente, con todo mi corazón, que tú me perdones de todos mis pecados. Yo me arrepiento y en verdad me duele en mi corazón y en mi alma el haber pecado contra ti. Pero ahora yo acepto a Jesús como mi Salvador y confieso a Jesús como Señor y dueño
de mi vida. Padre, te entrego toda mi vida. Lo que soy, te lo entrego a ti. Y te pido ahora que me ayudes en el camino, que me fortalezcas para caminar en victoria, que me libres de todo mal y que salves a toda mi familia. Y yo te doy gracias por entender la Pascua. Y gracias porque ahora yo puedo celebrar la fiesta en el nombre de Jesús. Amén.